¿Alguna vez te has sentido fácilmente reemplazable? Como si tu ausencia pasara desapercibida, o peor, como si necesitaras rogar por atención y reconocimiento para sentirte valorado. Esa sensación de no hacer falta es una carga pesada, que mina la autoestima masculina y nos arroja a un ciclo de carencia e inseguridad. Es la angustia de ser solo uno más, en una multitud de posibilidades. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un camino para convertirte en alguien que, de hecho, hace falta? No por manipulación, jueguitos psicológicos o exhibicionismo, sino por una construcción interna sólida, basada en la más pura sabiduría estoica. Un camino que te transforma en un pilar de valor, cuya presencia es deseada y cuya ausencia es notada, no por la falta de sí mismo, sino por la ausencia del valor que aportas. Hoy vas a aprender a cultivar esa presencia magnética que eleva tu autoestima y te hace indispensable en cualquier entorno, ya sea profesional, social o amoroso. Prepárate para entender cómo el estoicismo puede guiarte para ser un hombre de esencia, cuya falta no se debe a su ausencia física, sino a la ausencia de su valor intrínseco. Ya deja tu like y comenta. Mi presencia es un regalo, mi ausencia es una lección. La fundamentación estoica, el valor interno y la dicotomía del control. Para hacer falta, de verdad, es necesario primero comprender la naturaleza del valor. Los estoicos nos enseñan que el verdadero valor reside en lo que está bajo nuestro control. Nuestras virtudes, nuestro carácter, nuestras elecciones y la forma en que reaccionamos al mundo. Si buscas hacer falta a partir de validación externa, estatus o de la atención de otros, estás construyendo sobre arena movediza. Esto se debe a que esos factores externos están fuera de tu control y pueden ser retirados en cualquier momento, dejándote fragilizado. No busques que las cosas sucedan como quieres, sino deséalas tal como suceden y serás feliz, dijo Epicteto. Hacer falta, en la perspectiva estoica, no es sobre forzar la atención de los demás, sino sobre convertirte en una persona de tal integridad y propósito que tu contribución es naturalmente sentida y valorada. Se trata de cultivar un carácter tan robusto que tu presencia enriquece y tu ausencia naturalmente crea un vacío de calidad. Tu autoestima no dependerá de ser recordado, sino de saber que eres un hombre de valor, independientemente de la percepción ajena. Esta es la base para el primer pilar. Primer pilar, la autosuficiencia emocional inquebrantable. Un hombre que depende emocionalmente de los demás para sentirse completo nunca hará falta de verdad. Será visto como carente y su presencia, en lugar de ser un regalo, será una demanda. El estoico, por otro lado, busca la autosuficiencia emocional, sabiendo que su felicidad y paz interior residen en sí mismo, en sus virtudes y en su dominio sobre sus pasiones. Séneca nos advierte, aquel que es esclavo de sus pasiones no tiene libertad. Cuando te liberas de la necesidad de aprobación externa, dejas de correr detrás y la dinámica se invierte. Tu energía ya no es de búsqueda, sino de irradiación. Te conviertes en un centro de calma y estabilidad, y las personas son naturalmente atraídas por esa fuerza. Tu presencia se convierte en un refugio, y tu ausencia en una privación de esa serenidad que representas. No actúas para ser notado, pero tu plenitud interna te hace naturalmente notable. Esa autosuficiencia comunica que eres un hombre completo y no una mitad en busca de complemento. Segundo pilar, el propósito y la misión mayor. Hombres sin propósito vagan por la vida, buscando llenar el vacío con distracciones y validación superficial. Son fácilmente olvidables, pues no dejan una marca duradera. El hombre estoico, sin embargo, vive guiado por un propósito claro, una misión que trasciende lo trivial. Está comprometido en algo más grande que él mismo,
ya sea en la construcción de un legado, en el desarrollo de sus habilidades o en la contribución a la comunidad. Marco Aurelio nos exhorta: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debe ser. Sé uno. Este enfoque inquebrantable en el propósito crea un aura de seriedad y dirección. Las mujeres en particular, y las personas en general, son atraídas por hombres que saben hacia dónde van y que tienen una pasión genuina por sus misiones. Cuando tienes un propósito, la mujer es una adición valiosa a tu viaje, no el destino final. Tu ausencia en este contexto significa la falta de una mente comprometida, de una fuerza motriz, de alguien que está construyendo algo significativo. Tercer pilar: el dominio de las emociones y la calma estoica. ¿Cuántos hombres conoces que son reactivos, impulsivos, que pierden la calma por cualquier tontería? Esa inestabilidad emocional es agotadora y aleja a las personas, pues asocian su presencia con drama e imprevisibilidad. El hombre que hace falta, por otro lado, es un maestro de sus emociones. No reacciona a los impulsos, sino que delibera sus respuestas. Él encarna la apatía estoica, no como ausencia de sentimiento, sino como la liberación de las pasiones irracionales que nos ciegan y nos controlan. Esa calma en medio del caos lo convierte en un puerto seguro, un ancla de estabilidad. Cuando mantienes la serenidad, las personas sienten que pueden confiar en ti, que pueden buscar en ti un consejo sensato y una presencia que no las agita aún más. Tu falta será sentida por la ausencia de esa paz, de esa capacidad de ser un oasis de tranquilidad en un mundo turbulento. Es un poder silencioso, pero profundamente magnético. Cuarto pilar: la presencia consciente y atenta. Muchos hombres están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Distraídos por sus teléfonos, preocupaciones o superficialidades, no ofrecen una conexión real. Un hombre que hace falta cultiva la presencia consciente, dedicando su atención plena a quien está con él, a la conversación, al momento presente. El presente es lo único que realmente poseemos, recuerda Séneca. Cuando te dedicas totalmente al momento, agregas un valor inestimable a la interacción. Tu escucha es activa, tus ojos demuestran interés genuino, tu energía está enfocada. Las personas se sienten vistas, escuchadas y valoradas en tu presencia. Tu ausencia, por lo tanto, no es solo la falta de un cuerpo, sino la falta de una mente atenta, de un oyente verdadero, de alguien a quien realmente le importa estar allí. Enseñas a las personas a valorar tu atención, porque es un recurso escaso y precioso que ofreces generosamente, pero con discernimiento. Es la diferencia entre simplemente existir y realmente vivir el encuentro. Quinto pilar: el valor agregado genuino y desinteresado. Hacer falta no se trata de ser un espectáculo, sino de ser una fuente de valor. Un hombre que hace falta ofrece ideas, soluciones, apoyo, sabiduría o incluso un buen humor contagioso, sin esperar nada a cambio. Su generosidad no es una moneda de cambio, sino una expresión de su plenitud interna. Es el tipo de persona que enriquece la vida de los demás por su simple existencia. Como Marco Aurelio afirmó: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Tu contribución es para el bien mayor, y eso te hace indispensable. Te conviertes en alguien a quien las personas recurren no por carencia, sino por reconocimiento de tu mérito y de tu capacidad de auxiliar. Tu ausencia deja un vacío de utilidad, de sabiduría práctica y de un apoyo genuino. No estás allí para agradar, sino para elevar, para construir, para mejorar. Y ese tipo de hombre es raro y, consecuentemente, profundamente valorado y sentido cuando no está presente. Sexto pilar: el arte del silencio y la escucha activa. Hombres que necesitan llenar cada espacio con su propia voz, buscando atención, rara vez hacen falta. Son ruidosos, pero vacíos.
El hombre estoico entiende el poder del silencio, de la observación y de la escucha activa. Sabe que no toda opinión necesita ser expresada y que la sabiduría a menudo se revela en la pausa. Mantén el silencio la mayor parte del tiempo, o di solo lo esencial y en pocas palabras, enseñó Epicteto. Cuando hablas, tus palabras tienen peso, pues vienen de una mente que pondera y no de una boca que parlotea. Tu silencio no es ausencia de contenido, sino una presencia atenta que invita a la profundidad. Las personas se sienten cómodas para abrirse contigo, sabiendo que serán escuchadas sin juicio y que sus palabras no serán interrumpidas. Tu falta será la falta de un oído atento, de una mente ponderada, de un espacio seguro para la expresión. Te conviertes en el confidente, el consejero, el observador perspicaz. Séptimo pilar: respeto propio y límites claros. Un hombre que no se respeta y no establece límites claros enseña a los demás que puede ser irrespetado. Se convierte en un felpudo, y quien pisa un felpudo no siente su falta cuando es retirado, solo quizás la molestia temporal de la ausencia de algo para pisotear. El estoico valora su dignidad y su tiempo. No permite que otros lo desvaloricen o drenen su energía. No es lo que te sucede, sino la forma en que reaccionas lo que importa, dijo Epicteto. Al establecer límites, comunicas tu valor y la importancia de tu espacio y de tu tiempo. Enseñas a las personas a tratarte con reverencia y consideración. Tu ausencia, en este caso, no es solo la falta de una persona, sino la falta de aquel que impone respeto y define estándares de trato. Haces falta porque la interacción contigo exige un nivel de consideración que muchos no están acostumbrados a ofrecer, pero que, paradójicamente, pasan a desear. Es la falta del hombre que se valora y por eso es valorado. Octavo pilar: el desapego al resultado y la libertad interior. El hombre que se desespera por resultados, ya sea en una conquista, un proyecto o una relación, pierde su fuerza y se vuelve predecible. Está atrapado en la expectativa y esa prisión lo hace menos atractivo. El estoico practica el desapego al resultado, enfocándose en el esfuerzo y en la virtud de sus acciones, no en lo que vendrá de ellas. Él sabe que el éxito o fracaso de un evento externo está más allá de su control directo. No te perturbarás si tienes este principio. Las cosas me son indiferentes, pensó Marco Aurelio. Esta libertad interior, esta serenidad ante lo incierto, es una de las mayores fuentes de su presencia magnética. No te aferras, no mendigas, no te sometes al deseo ajeno. Esta postura comunica una confianza profunda en sí mismo y en su capacidad para lidiar con lo que venga. Tu falta será la falta de un espíritu libre, de alguien que vive sin ataduras, cuya felicidad no puede ser comprada o manipulada. Haces falta porque eres insobornable en tu paz e independiente en tu alegría. Conclusión: el encanto de la indispensabilidad estoica y el amor fati. Hacer falta no es un truco para manipular, sino una consecuencia natural de convertirse en un hombre de valor intrínseco, autosuficiente y con propósito. Es la belleza de la virtud que se manifiesta, haciendo de tu presencia un privilegio y de tu ausencia una notable falta. Acepta quién eres, ama tu destino y construye tu vida sobre las bases sólidas del estoicismo. El amor fati, la aceptación de tu destino y de ti mismo, te libera de la necesidad de probar algo a alguien. Es esa autenticidad y plenitud lo que te hace inolvidable, lo que hace que tu falta se sienta no como un agujero, sino como la ausencia de una luz. Cultiva tu mente, domina tus emociones, vive con propósito y hónrate a ti mismo. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para recibir diariamente aún más contenido que te fortalecerá. Comenta abajo:
Soy un hombre que marca la diferencia y mi presencia se siente. Y comparte este video con un amigo que necesita esta sabiduría. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.